Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. El Señor les bendiga mucho. El Señor les bendiga siempre. Amén. Estamos vivos. Hay alegría, hay gozo. ¿Cuántos han oído el concepto fake news? Levanten la mano, fake news. ¿Verdad? ¿Saben lo que significa? Son falsas noticias. Con esto de las redes sociales, es mucho más fácil esparcir la información y darla a conocer. La buena, la mala, la verdad y la mentira. ¿Verdad que sí? Y se hace mucho más fácil crear noticias que no son noticias, que son noticias falsas, y esparcirlas como la pólvora. Y una vez están en las redes sociales, no hay manera de echarla para atrás. Hay mucho por ahí rodando que realmente son noticias falsas. Y el problema es que a veces en las noticias que vemos en televisión lo que hacen es compartir esa noticia que salió por las redes sociales y a veces no confirman mucho. Así que estamos escuchando muchas fake news también en la televisión, así que no se confíen. No crea que porque usted no tiene Facebook ni Instagram, no escucha noticias que son falsas. También las hay. Pero peor que las noticias falsas. Mucho más dañino que las noticias falsas son los cristianos que son falsos. Qué difícil, porque pueden ser más difíciles de reconocer que las falsas noticias. Estaba llegando Jesús de Samaria a Jerusalén. Y cuando usted busca esa área en el mapa no la encuentra, ¿sabe? Porque realmente no es un lugar específico. Es un lugar teológico. ¿Y qué significa un lugar teológico? Que no es el lugar en sí, sino lo que el lugar significa. Jesús venía del pueblo de impuros, del pueblo de los sin Dios, del pueblo de los malos, de los que no sabían adorar a Dios. Esos eran los samaritanos, ¿verdad que sí? Los que tenían unas creencias distintas a las creencias de los judíos. Y venía de ministrar allá en Samaria, dirigiéndose a Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo. Los verdaderos adoradores. Los judíos que adoraban. Los sacerdotes que servían allí en el templo. Pero más importante, el Calvario, el Gólgota. La crucifixión. Jesús caminaba de su ministerio con los desprovistos hacia el sello de su ministerio en la cruz. Y mientras iba caminando en ese caminar, en ese ministrar, se encuentra con ¿quiénes? ¿Qué dijo el texto bíblico que acabamos de leer? 10 leprosos. 10 leprosos. Y esos 10 leprosos te dicen algo que hemos escuchado un montón de veces. Este texto bíblico lo hemos leído miles de veces. Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Y lo hemos escuchado tanto que no le prestamos tanta atención. Es la primera vez en el Evangelio de Lucas que gente que no son discípulos de Jesús le llaman maestro. Y eso tiene un significado bien importante. Eso nos está diciendo algo de entrada. Los que no son sus discípulos le estaban llamando maestro. Y aquí pueden pasar dos cosas. O es que están llamando lo que no es como si fuera, o es que son unos lambeojos que están buscando un favor. El jíbaro puertorriqueño, ¿qué diría?
A que son unos lambeojos buscones que están buscando un favor, ¿verdad que sí? Están buscando llenarle ¿qué? Llenarle el oído, embobarlo, manipular. ¿Conocemos gente que hace esas cosas? No, no, Dios libre. Dios libre, no. No lo conocen, quizás lo conocen de reputación, nunca antes lo habían visto y le llaman maestro. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? ¿Cómo pueden ser los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús, para empezar, mínimo, caminan con Jesús. ¿O no? Si son discípulos de Jesús, han oído sus enseñanzas y no solamente las oyen, las ponen en práctica. Los discípulos de Jesús ponen en práctica lo que Jesús enseña. Jesús mismo no les llamó ni siquiera discípulos. Jesús fue más allá. Jesús les llamó amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y lo que les dice no es otra cosa que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero estos no son discípulos, mi gente. Estos no son discípulos. Estos son 10 leprosos que están enfermos. Nunca antes habían visto a Jesús. Nunca antes lo habían visto. Muchas gracias, hermano. Deme por aquí. Nunca antes lo habían visto, pero le llamaban maestro. Jesús que conoce el corazón. Jesús que conoce nuestro corazón. Que sabe de lo que tenemos necesidad. Que sabe mucho más. Sabe las intenciones de nuestro corazón. Nuestra necesidad y las intenciones de nuestro corazón. La palabra nos dice que sintió compasión de ellos. Como en otras ocasiones Jesús había sentido compasión de la gente. Dice la palabra que en una ocasión miraba hacia Jerusalén y dijo que sentía compasión de ellos porque eran como ovejas sin un pastor. La compasión es sentir en su propio cuerpo el dolor de los demás. Compasión en hebreo implica sentir las entrañas, que se conmueven las entrañas al ver a alguien afligido. Y miren, les voy a decir algo, aunque esa expresión de maestro, ten compasión de nosotros, ellos las hubieran hecho por las merojo, por caer bien, por adular a Jesús para convencerlo. Jesús sintió compasión de ellos, aunque no se lo merecieran. Jesús sintió compasión de ellos. ¿Sentirá compasión de nosotros? ¿Tendrá en cuenta nuestras necesidades, aun cuando nosotros no lo merecemos? Aun cuando a veces les decimos las cosas, mire, de la boca para afuera, y realmente ni siquiera entendemos lo que le estamos diciendo, pero se lo decimos. Así, aún así, Jesús tiene compasión de nosotros. Y nos bendice de maneras que a veces no nos damos ni cuenta. Según Calvino, el Señor es tan bueno, que hay unas bendiciones que nos las da a todos y a todas por igual. Amemos a Dios o no amemos a Dios. Seamos del pueblo de Dios o no seamos del pueblo de Dios. Seamos buena gente o seamos unos verdaderos sinvergüenza. Hay unas bendiciones que Dios nos las da sin esperar nada. Solamente por amor a la humanidad. La más grande de todas ellas, Jesucristo. Pero el sol que se levanta por la mañana también es una bendición que el Señor nos la da a todos. El aire que respiramos, aunque nosotros lo contaminamos, es una bendición que el Señor nos da a todos. La palabra trata de explicar esa bendición inmerecida, natural, con una expresión
llueve sobre justos e injustos. Y usted pensará que un aguacero es una mala noticia, pero para un pueblo que vive de la tierra y de la agricultura, no tener que llevar el agua a los campos, a balde, poquito a poquito, es una gran bendición, una enorme bendición. La lluvia es nuestra provisión. Y la palabra dice que llueve sobre justos e injustos. Hay bendiciones que Dios nos da a todos sin merecerlo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Aunque nosotros no seamos tan buenos, Dios es bueno. Jesús atiende la necesidad de esos 10 leprosos. Y sabemos ya que para el pueblo judío un leproso es una persona que pecadora. Ellos creían que cuando alguien se enfermaba era porque había pecado. Y todas las enfermedades y todas las cosas malas que le pasaban a la gente no eran porque sí, era porque se lo habían buscado. Algo malo hiciste que te lo ganaste. O algo hicieron tus padres, esos que los criaron mal. Le dieron demasiado o no le dieron nada. Así que esa es la idea de aquella época, que ahora ha cambiado totalmente, ¿verdad? Tiembla la tierra y culpamos a Dios. Vino el huracán, o no vino el huracán. Y todo es Dios. Y todavía seguimos con esa mentalidad. Nos pasa algo mal en el camino. Y hay hasta quienes se atreven a maldecir a Dios porque le echan a Dios la culpa. ¿No es así? Pero sabemos, Jesús mismo y los profetas enseñaron que las enfermedades nada tenían que ver con Dios. Cuando Jesús sana al ciego y le preguntan, ¿por qué es ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Por ninguno. Para la gloria de Dios, lo sanó. Y no es culpa de nadie. Así que tenemos una cultura en donde estos leprosos significan para el pueblo que son pecadores y están así porque se lo ganaron. Y entonces vienen y los aíslan y los echaban a unos lugares. Aquí habían, ¿verdad que sí? Los leprocomios. Y ellos los dejaban en esos lugares y de ahí no podían salir. Y Jesús, que es maravilloso en las rutas donde va a escoger para dónde caminar, ¿verdad que sí? Él es especial. Y allí se fueron a encontrar ¿con quiénes? Con los leprosos, con 10 leprosos, que empiezan a clamar y a pedir misericordia. Y Jesús, sin miedo a contaminarse, sin miedo a enfermarse, y sin importarle un pepino lo que nadie dijera de él, ¿qué hizo? Los sanó. ¿Pero cómo los sanó? ¿Cómo los sanó? Les dice, vayan al templo y preséntense delante del sacerdote. Pero no los sanó en el momento. No vayan enfermos y preséntense delante del sacerdote. ¿Qué iba a pasar si llegaban al templo delante del sacerdote y no se habían sanado? ¿Qué iba a pasar? ¿Los iban a botar? Nada más. Le podían limpiar ahí y todo. ¿Por qué? Estaban rompiendo la ley. Ellos no podían estar allí, menos en el templo. El templo es un lugar sagrado. ¿Cómo iban a contaminar el templo? ¿Verdad? Así que los discípulos de Jesús son los que hacen lo que Jesús le pide. Pero no siempre lo que Jesús pide es fácil. No siempre lo que Dios pide de nosotros es sencillito. Por algo, Jesús lo compara con la cruz. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero hoy día creemos que ser discípulo de Jesús, olvídate, no, esto es para mí, para yo recibir, para yo sentarme bien cómodo a hartarme espiritualmente. Pero la palabra no nos dice eso. ¿Qué nos dice la palabra? Toma tu cruz y sígueme.
Toma tu cruz y sígueme. Ser discípulo de Jesús implica entregar la vida. Estar dispuesto inclusive a perder la vida. A perder la vida. Porque dice la palabra que el que pierda su vida, la ganará. Porque entonces comemos del verdadero pan de vida. Y el que come de ese pan de vida, no volverá a tener hambre jamás. El que es sanado verdaderamente por el Señor es liberado y salvado para la eternidad. Siguieron las instrucciones de Jesús y se fueron al templo. Y camino al templo, ¿qué pasó? Fueron sanados. Y yo me imagino que los 10 estaban agradecidos. ¿Qué ustedes creen? Tenían que estar agradecidos. ¿Cómo no iban a estar agradecidos? Tenían que sentir gratitud en su corazón, ¿sí o no? Tenían que sentir gratitud. Imposible que alguien que está enfermo de lepra, que ha sido abandonado, que ha sido echado fuera, despreciado por todos, y quien único les acepta, quien único les recibe, les sana y no sientan gratitud. Es imposible. Sin embargo, la gratitud que sintieron 9 de ellos lo llevaron directamente ¿a dónde? Al templo. Porque en el templo iban a rescatar su vida como era antes. Cuando fueran al templo y el sacerdote los viera, lo iban a reintegrar a su comunidad y a su familia, y todo iba a ser como era antes. Porque todo tiempo pasado es mejor, ¿verdad que sí? Pero aquel samaritano no quería que las cosas fueran como eran antes. Él quería más. Él sintió una gratitud tan profunda que él entendía que lo que tenía era una deuda de vida. Y regresó atrás en respuesta a esa gratitud para, número 1, reconocer quién era su sanador y salvador, y número 2, entregar su vida. Eso es lo que significa adorar. No es cantar, no es estar un ratito de pie levantando la mano y sintiéndose chévere. Eso no es adorar. La adoración significa literalmente postrarse. Y postrarse significa reconocerse a sí mismo como pequeño, como impotente, delante de uno que es más grande. Postrarse significa reconocer que el que está delante de nosotros es nuestro Señor. Es lo que se hacía delante de los reyes. Él es mi Señor y yo soy un siervo, una esclava de aquel que es más grande. Así que al postrarse, le entrega su vida a Jesús. No solamente es su maestro, es su rey y es su Señor. Como diría Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no es por lo que yo quiero, ya no es por la necesidad que yo tenga, ya no es porque yo quiero la vida que yo tenía antes de enfermarme. Ahora es que ya yo no quiero nada de lo que yo tenía antes, ahora yo quiero más de Cristo. ¿Cómo dice el corito? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente
para Cristo. Una vida transformada para ser de Cristo. Eso significa ser discípulo del Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Saber que lo que yo pierdo no es nada comparado con lo que gano viviendo para Cristo. Había una vez, y dos son tres, un sapo. Un sapito que toda la vida había vivido dentro de un pozo. No conocía otra realidad que no fuera el pozo. El pozo a veces se llenaba de agua, a veces se secaba, a veces podía comer algo distinto que cayera también dentro del pozo, a veces pasaba hambre, pero todo era en el pozo. Un día cayó otro sapo dentro del pozo. Pero este sapo había crecido en una ciudad cerca del mar y conocía la inmensidad del mar y conocía lo grande e infinito que se veía al horizonte. Podía ver todas las cosas lindas que había en la naturaleza y comía lo que le placía. Y había una gran diversidad de alimentos para él allí, cerca del mar. Y cuando cae en el pozo, el otro sapo, el sapo del pozo, le pregunta, ¿y es grande el mar? A lo que el otro sapo responde, ¡oh! Inmenso, infinito. No puede ser más grande que el pozo, porque este pozo, aquí es donde mejor se puede vivir. Este pozo es lo más grande que hay. Aquí yo lo recibo todo. No, mi amigo, yo estoy loco por salir de aquí. Esto es una prisión. Yo quiero regresar al mar. Imposible. No lo puedo aceptar. ¿Y sabes qué? Te vas ahora mismo. Y lo botó del pozo. Yo no sé si llegó a salir o no después de la bota que le dio. Lo que es cierto que nuestras expectativas de la vida dependen mucho de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros hemos visto y experimentado. El sapo dentro del pozo lo único que conocía era el pozo. Para él el pozo era lo mejor, pero era el pozo. Pero es un pozo. El otro sapo que había visto la inmensidad del mar, sus expectativas de vida eran distintas, porque había conocido algo mucho mayor y algo mucho más grande. ¿Ustedes se imaginan que ese sapo, después de haber visto el mar, pretendiera quedarse en el pozo? Porque otro le dice que el pozo es bueno, que el pozo es lo mejor. ¿Será posible? No es posible. No es posible. Porque después que hemos conocido la inmensidad, difícilmente nos quedamos limitados con lo que tenemos en el momento. Sin embargo, aquellos 9 leprosos conocieron a Jesús, vieron de primera mano su poder, experimentaron su sanidad y su autoridad. ¿Y qué hicieron? Regresaron al pozo. Porque prefirieron a lo que estaban acostumbrados a vivir, a la inmensidad del mar, a la inmensidad de Dios, a las bendiciones de Jesús. Estaban locos, yo creo, porque imagínense ustedes, ¿cómo puede ser? ¿Creen que sea posible que ustedes pudieran hacer una cosa así? Cada vez que nos conformamos con la vida que llevamos en lugar de experimentar cosas nuevas con Dios, cada vez que nos limitamos a nosotros mismos con lo que ya tenemos, con lo que ya somos, y no pedimos más de Cristo y más de su amor,
y no nos sometemos realmente a ser discípulos y discípulas, a escuchar la voz de Dios y los caminos a los que Dios nos quiere dirigir, estamos quedados dentro del pozo. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos experimentar más de la gracia de Dios y de esa transformación, de esa santidad que Dios espera que vivamos a plenitud, cada uno de nosotros y nosotras? Hay algo que dentro de la Iglesia Reformada se llama los medios de la gracia. Las formas en las que nosotros nos acercamos a Dios. La oración es uno de los medios de gracia. Y todo el mundo me va a decir, no, yo oro en casa. Pastora, yo oro todos los días y me elevo el aposento alto, que no falto en comprarle mi aposento alto a Olga. Es más, compro 15 y los reparto. Hay mucha gente que compra un montón, no estoy hablando de nena. Compro 15 aposentos altos y yo oro. Tacho, qué mucho yo le pido a Dios. Y la oración es más que para pedir. No, pastora, yo no le pido a Dios. Esta es la otra versión. Qué mucho yo le pido a Dios, ¿sabes? No sé qué. Está el que dice, no, yo no le pido nada a Dios. Yo todo lo que pido, no, nada de lo que pido es para mí. ¿Es para quién? Es para otra gente. Yo pido para otros. Todo lo que yo hago es pedirle para otros. ¿Y se puede pedir para uno mismo? Claro que se puede pedir para uno mismo. Claro que el Señor nos permite pedir para nosotros. Y claro que podemos pedir para otros. Pero la oración no es solamente para pedir. La oración también es para escuchar. Para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Para ponernos en comunión con Dios. Mire, ¿saben para qué? Para tener más compasión y más comprensión de nuestro prójimo. Para poder ver que así como nosotros hemos necesitado de la misericordia de Dios, otros también necesitan de esa misericordia de Dios. Que ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, esos leprosos y leprosas alrededor nuestro necesitan compasión de nuestra parte para recibir sanidad y salvación. Y parte de lo que significa tomar la cruz y seguir al Señor con gratitud, parte de lo que es esa entrega, esa adoración verdadera, ese postrarnos delante de Dios, significa también asumir la misión de Cristo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros tomamos como prioridad vivir nuestras vidas a nuestra manera, según nuestras necesidades, según nuestros planes, según lo que yo quiero, según lo que yo anhelo, ¿estamos siendo verdaderamente discípulos y discípulas del Señor? ¿O solamente receptores? Personas que han sido sanadas de la lepra, pero se fueron después a sus casas. ¿Hemos tomado nuestra cruz para servir al Señor? ¿O somos como el sapo dentro del pozo? Estudiar la palabra de Dios, no solamente en lo privado, sino en lo comunitario, también nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Porque cuando la estudiamos por nuestra propia cuenta, ¿usted sabe lo que pasa? Vemos solamente lo que está ya dentro del pozo. O usted le puede enseñar a alguien algo que no sabe.
Usted le puede enseñar a alguien algo que aún no ha visto usted, ¿verdad que no? ¿Y cómo pretendemos enseñarlo nosotros mismos? Estudiamos la Biblia ahí calladitos solos. Busco por internet, en Google, porque casi no hay fake news, usted sabe. Porque no hay distintas opiniones y usted encuentra 20 cosas totalmente diferentes. Y después viene acá con un clase mondongo en la cabeza. Y yo tengo que resolver el enredo después con los demás que lo escucharon. Cristo de la gloria. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y estudiarla para conocer a Jesús. Eso era lo que hacía Jesús, mostrándose a sí mismo. Y no iba individuo por individuo, también hacia el grupo, ¿verdad? Así que es importante estudiar la palabra de Dios. Servir. El que no sirve, no sirve. Cuando Jesús le dio la última lección de vida a los discípulos, se enrolló una toalla en la cintura y le lavó los pies a todos para hacerles ver que el más grande debe ser el servidor. El servicio es parte del discipulado. La fe sin obras, dice la palabra, que es muerta. Que es muerta. La fe sin obra es muerta. La entrega real, la manifestación real de la gratitud de Dios a nuestra vida no es como a nosotros nos dé la gana. Ay, Señor, yo tengo tanta gratitud a ti que voy a hacer un ayuno todos los días de acción de gracias. Pues chévere si lo haces, pero eso no es lo que el Señor pide de ti. El Señor prefiere que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que permanezcamos unidos en amor. Y no es el amor que a mí me da la gana de tener. Cuidado. A mí como único me manifiestan el amor es haciendo lo que yo digo. Si tú haces lo que yo digo, entonces me amas. Hay gente que espera eso, ¿verdad que sí? Es que no me aman. No son agradecidos conmigo porque yo les digo que hagan una cosa y no la hacen. Mire, al único que podemos amar para hacer lo que dice es a quién. Y lo dijo Wilito. Si me amas, haces lo que yo digo, pero ese es Jesús, ese es a Dios. No podemos pedirle a otro que nos ame haciendo lo que yo digo. Silvia, si tú lo amas, haces lo que él diga. Las ganas de... No, porque si lo que otros digan es contrario a lo que Dios quiere, ¿ah? Entonces, ¿dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde está? Es que el amor todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Nosotros somos frágiles, llamamos pues intermitentes. Si somos discípulos y discípulas, amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esa forma permanecemos unidos en amor. En amor. Y por eso aquel leproso que amó, que sintió gratitud, no pudo resistir estar lejos de Jesús y regresó. Regresó a los pies de Jesús para entregar su vida, para dejar el pozo, para vivir en la inmensidad del mar, porque había experimentado lo que era la vida y la vida en abundancia. Lo irónico es que de aquel leproso era de quien menos se esperaba esa entrega.
¿Por qué era el leproso samaritano? Porque tras del leproso era como que espiritista o una cosa rara así. ¿No sabían que el samaritano realmente no es judío? Adora de una manera distinta a Dios. Lo podemos traducir hoy día. Pues mira, era espiritista. Y ese fue el que se entregó a los pies de Jesús. Y ese fue el que adoró de verdad. Y ese fue el que cambió su vida. Ese fue el que sin serlo se convirtió en un discípulo del Señor. Todos los días tenemos oportunidades. Todos los días podemos aprender algo nuevo de parte del Señor. Porque al ser sus discípulos, se supone que vivimos detrás del Maestro, escuchando sus enseñanzas y buscando crecer en su amor y en su misericordia. Cada experiencia puede ser una experiencia de aprendizaje para nosotros. Lo importante es, hermanos y hermanas, vivirlas en gratitud y en amor. A veces lo que puede parecer contradictorio es una oportunidad de bendición. A veces lo que nos rompe el coco es una forma en la que Dios nos muestra su gracia y su inmensidad. Démosle la oportunidad al Señor de mostrarnos cosas nuevas para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Démonos la oportunidad y en lugar de quejarnos tanto, de criticar tanto y de estar buscando los peros, veamos que Dios está en medio nuestro, que Jesús está en medio nuestro, que dice la palabra que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hermano, Jesús está aquí. Y hoy quiere sanarnos, y hoy quiere liberarnos, y hoy quiere sacarnos del pozo. Pero no nos va a sacar a la fuerza. Hasta que usted no vea por su propia cuenta el camino, se va a quedar dentro del pozo. No quiere decir que a Dios no le va mal. Dios le va mal dentro del pozo. Pero el Señor quiere para nosotros una vida plena y abundante. Quiere que vivamos en la inmensidad de su presencia, como discípulos y discípulas suyas. Nos unimos en oración a hablar con el Maestro y a pedirle su misericordia. Jesús, Rabí, Raboni, Maestro. Miramos en nuestros corazones y descubrimos muchos pozos. Y hoy clamamos a ti para pedirte, Señor, que nos muestres tu inmensidad. Que nos muestres, Señor, esas bendiciones que a lo largo del día recibimos de tu parte. Que nos muestres, Señor, las maneras que usas para sanarnos, para salvarnos, para encontrarte con nosotros y nosotras. A lo largo del día, a lo largo de la vida, en el encuentro con otros, en el platicar, en el reflexionar de tu palabra y en el orar
en el adorarte cada minuto de nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos permanecer siendo discípulos y discípulas de tu amor, viviendo, Señor, en gratitud, en entrega a ti. Que podamos reconocer cada minuto de nuestras vidas que nada de lo que tenemos, Señor, no lo hemos ganado, sino que han sido bendiciones de tu gracia. Que podamos ver cómo nos limpias, cómo sanas nuestras heridas externas e internas. Que podamos ver, Señor, el constante camino que nos señalas hacia ti. Por tu gracia, por tu misericordia, por amor. Sánanos, Señor. Sálvanos, Señor, de nuestras propias ideas y conformismo. Sánanos, Señor, de nuestro pesimismo. Y permite que podamos vivir en gratitud, con la alegría de saber que tú nos acompañas, que tú nos encaminas y que en ti, Señor, es ligera la carga, que tu yugo, Señor Santo, no es pesado, que tú, Señor, nos das el querer como el hacer, que en tu amor, en el entregarnos a ti, hay libertad, hay felicidad, hay plenitud, hay alegría, hay gozo, hay provisión, hay sanidad, hay esperanza, hay nuevas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a tener la voluntad de someternos en todo a tu amor. Y por sobre todas las cosas, a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor Santo.